Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron los contenidos relacionados con las generalidades de la epidemiología de las enfermedades transmisibles, las etapas o periodos de la enfermedad infecciosa, la variabilidad de la respuesta individual y comunitaria, las etapas en la investigación de epidemias, y se retomaron además los componentes de la cadena epidemiológica de gran importancia en la formación del médico en la atención primaria de salud. En el día de hoy se comenzará el estudio de las medidas inmediatas frente a un foco de infección que se realizan cuando una o varias personas enferman, así como la definición y características de las campañas y programas como medidas permanentes que se realizan en la comunidad o en grupos específicos de la población, con el fin de controlar o eliminar las enfermedades transmisibles. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de identificar las medidas inmediatas y permanentes para el control de las enfermedades transmisibles, así como ejecutar medidas dirigidas al control de las enfermedades transmisibles en el individuo, la familia y la comunidad. Con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de salud que afectan a grupos humanos, se planifican medidas para la prevención de riesgos, enfermedades y otros daños a la salud. Las mismas se dirigen a la población y a las personas sanas y enfermas para la protección, recuperación y rehabilitación ante eventos adversos a la salud. El dominio de las medidas necesarias para la prevención y control de las enfermedades transmisibles es de vital importancia para el desempeño satisfactorio del equipo de salud en su labor preventiva o ante la presencia de un foco de infección. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un foco de infección? El mismo se define como el sitio o lugar donde se localizan los reservorios, así como las fuentes de infección de una enfermedad transmisible cualquiera y el territorio geográfico circundante. El foco se extiende hasta aquellos límites en los cuales, dadas las características epidemiológicas de la enfermedad de que se trate, sea posible la difusión del agente infeccioso responsable. La existencia de cualquier foco de enfermedad transmisible puede ser el origen de una epidemia, de ahí que un foco de infección represente una urgencia para el equipo de salud que labora en la comunidad, ya que se requiere de acciones inmediatas acorde con su mecanismo principal de transmisión. En este sentido, se ejecutan las medidas de control frente a un foco de infección, las que se definen como el conjunto de actividades dirigidas a detener la propagación de una enfermedad o daño, y en el caso de las transmisibles, se desarrollan sobre los tres componentes principales de la cadena epidemiológica: el agente, el huésped y la vía de transmisión o el medio ambiente. De acuerdo con el momento en que estas medidas se desarrollan, pueden ser inmediatas sobre el foco de infección y permanentes en forma de campañas y programas de control o erradicación. Las medidas inmediatas frente a un foco de infección son específicas para cada enfermedad. Las mismas incluyen las que se realizan para la eliminación del reservorio, las destinadas a interrumpir la vía de transmisión y las que se toman para la protección de los organismos susceptibles. Por su importancia, comenzaremos ahora a explicar los elementos básicos de cada una de ellas. Las medidas que se realizan para la eliminación del reservorio son: comprobación de certeza del diagnóstico clínico,
Notificación oficial de los casos. Aislamiento del enfermo y de los portadores. Tratamiento específico. Confección de la historia epidemiológica, así como educación para la salud y el alta epidemiológica. La comprobación de certeza del diagnóstico tiene mucho valor clínico y epidemiológico. Desde el punto de vista clínico, llegar a un buen diagnóstico es el medio indispensable para establecer un tratamiento médico. Y en salud pública, con el diagnóstico se inicia un proceso que origina medidas de control dirigidas tanto a las personas sanas como a las enfermas y a la comunidad. Por ejemplo, es de gran importancia realizar el diagnóstico diferencial entre el cólera y la salmonelosis, porque si se confirma el diagnóstico de cólera con las mejores evidencias disponibles, ya sean clínicas epidemiológicas o de laboratorio, implica poner en práctica medidas urgentes de control dirigidas a la comunidad ante la amenaza de difusión y aparición de un brote epidémico de gran magnitud, lo que constituye un elemento imprescindible para tomar decisiones ulteriores en el control de la enfermedad. Ahora bien, la notificación de los casos es la comunicación oficial a la autoridad sanitaria correspondiente de la existencia de un reservorio de una enfermedad transmisible, enfermo o portador, o de la presencia de una enfermedad de otra naturaleza incluida dentro del grupo de las enfermedades de declaración obligatoria. Esta notificación es para cualquier tipo de reservorio, ya sea en personas o en animales. Para que la misma cumpla sus objetivos, tiene que ser completa, oportuna y continua, es decir, debe incluir todos los casos que se presentan en el momento en que ocurren y mantenerse durante todo el tiempo. La notificación debe efectuarse dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se conozca el caso y se realiza a través de la tarjeta de declaración obligatoria de enfermedades. En ella se registran los datos generales del paciente y el diagnóstico presuntivo o confirmado de acuerdo con los datos clínicos y de laboratorio. Si la notificación se realiza con carácter presuntivo, es necesario ratificarla o rechazarla posteriormente cuando se confirme el diagnóstico. El aislamiento del enfermo y de los portadores se define como la separación de personas o animales infectados o enfermos durante todo el periodo de transmisión de la enfermedad, y para ello se aplican dos formas diferentes: el aislamiento domiciliario y el hospitalario. El domiciliario está indicado cuando el enfermo puede ser observado por el equipo de salud, el tipo de enfermedad lo permita y se cuente con los recursos necesarios tanto por la familia como por el equipo de salud para asegurar su atención integral, como por ejemplo casos de enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, hepatitis A y varicela. Y el hospitalario se efectúa en salas de infecciosos con determinadas normas específicas para estos servicios, como ocurre en el caso de la enfermedad meningocócica, fiebre tifoidea y leptospirosis. El tratamiento específico como medida de control sobre el reservorio está dirigido a lograr la curación de la persona, evitar las secuelas y acortar lo más rápidamente posible el periodo de transmisión.
mediante la eliminación de los agentes infecciosos. Desde el punto de vista epidemiológico, el tratamiento no debe terminar con la curación clínica del enfermo, sino con la negativización de todos los vehículos de salida de los agentes biológicos del reservorio. Ejemplo de ello lo constituyen enfermedades como la rabia y la brucelosis, donde se toman medidas de eliminación del reservorio, como son el saneamiento canino y la segregación de ganado brucelósico. La confección de la historia epidemiológica es otra de las medidas destinada a la destrucción del reservorio. La misma es un documento operativo destinado a lograr que, una vez conocida la existencia de un caso por la notificación, se realicen actividades destinadas a evitar la diseminación del proceso patológico y el control del foco. La misma exige el empleo de métodos de análisis y control que permitan realizar actividades dirigidas a eliminar los más variados elementos del medio, capaces de producir enfermedad en el hombre. En este sentido, es preciso destacar que la historia epidemiológica, al igual que el expediente clínico, debe llenarse completamente y con letra legible, recoger datos confiables y precisos, buscar los antecedentes epidemiológicos en el tiempo y en el espacio, además de establecer relaciones del hombre enfermo con el medio donde trabaja, estudia o vive. Para confeccionar la historia epidemiológica, se utilizan formularios que se diseñan a los efectos del trabajo en cada país, pero contienen elementos comunes que nos ayudan a emplear el método epidemiológico, como son: identidad del paciente, datos de la enfermedad, estudio del foco, contactos y convivientes, medidas tomadas, evolución del enfermo, conclusiones y recomendaciones. Por su importancia, es necesario que usted, durante su estudio individual, profundice en cada uno de estos elementos. Para ello, le sugerimos revisar en el libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2, el capítulo 25, Medidas de Control, que aparece en el CD de la asignatura. La educación para la salud, además de instrumento valioso para modificar comportamientos, se convierte en una imprescindible medida de control para la eliminación del reservorio, teniendo en cuenta que las personas aprenden a promover, proteger o restablecer su salud. Para lograrlo de forma efectiva, resulta necesario el uso de métodos y técnicas adecuados ya estudiadas por ustedes en asignaturas precedentes, lo que facilitará introducir los conocimientos necesarios para que cada miembro de la comunidad tenga actitudes y prácticas responsables para la prevención y el control personal y colectivo en aras de preservar la salud. Y como última medida de control sobre el reservorio, se encuentra el alta epidemiológica, la que es emitida cuando el enfermo deja de ser infectante para la colectividad, a diferencia del alta clínica, que se establece por mejoría de los síntomas y signos del paciente. Es decir, el alta epidemiológica se basa en un criterio clínico bacteriológico a partir de la comprobación de que el reservorio o fuente de infección ya no expulsa al exterior los agentes infecciosos y dejan de constituir un riesgo en la propagación de la enfermedad. Como por ejemplo, podemos citar que en un enfermo con fiebre tifoidea, el criterio de alta clínica se fundamenta
en la desaparición de la fiebre, la recuperación del estado general y la regresión apreciable de la visceromegalia, mientras que la alta epidemiológica se apoya además en el criterio bacteriológico que depende de resultados negativos en 3 coprocultivos sucesivos diarios, realizados una semana después de suspendida la terapéutica antibiótica. Ambos criterios, el clínico y el bacteriológico, determinan el alta epidemiológica en este caso. Como otra de las medidas inmediatas frente a un foco de infección, tenemos las destinadas a interrumpir la vía de transmisión. Las mismas crean barreras entre el reservorio y el huésped susceptible, y entre sus acciones fundamentales se encuentran la desinfección y el control higiénico del medio ambiente. Ahora bien, la desinfección es una medida de control dirigida a destruir los agentes infecciosos que se encuentran fuera del organismo mediante la aplicación de medios físicos y químicos. Durante su estudio individual, profundiza sobre los medios físicos y químicos más empleados para la desinfección. Para ello, le sugerimos revisar en el libro de texto Fundamentos de Salud Pública 2, el capítulo 25, Medidas de Control, que aparece en el CD de la asignatura. La desinfección, de acuerdo con el momento en que se realice, puede clasificarse en concurrente y terminal. La concurrente consiste en la aplicación inmediata de desinfectantes y se realiza después de la expulsión de materias infecciosas del reservorio o cuando algunos objetos se han contaminado. Es necesario impedir el contacto de las personas con tales materias u otros objetos antes de higienizar. También se realiza sobre todas las secreciones y excreciones que puedan constituir vehículos de salida de agentes infecciosos, así como sobre objetos y fómites que pudieran contaminarse con estas. Por ejemplo, en un brote de fiebre tifoidea, la desinfección concurrente se aplica sobre heces fecales, orina, ropa en contacto con el enfermo, utensilios de comida y bebida, instrumental médico y otros, los que se esterilizan mediante procedimientos físicos o químicos específicos. Mientras que la desinfección terminal se realiza después de haber trasladado al paciente por ingreso hospitalario, alta epidemiológica o defunción, es decir, cuando ya el enfermo ha dejado de constituir una fuente de infección. En la práctica diaria se efectúa una limpieza mecánica, se ventilan las habitaciones y se exponen a los rayos solares, muebles, ropa de cama y otros objetos que hayan estado en contacto con el paciente. La misma se practica en enfermedades transmitidas por contacto indirecto y debe realizarse además en salones de operación, servicios de enfermedades infecciosas, unidades de prematuros y otras áreas donde haya permanecido el enfermo. Otro tipo de medida para interrumpir la vía de transmisión es el control higiénico del ambiente, ya que en la dinámica del proceso infeccioso el medio ambiente desempeña una función fundamental. Es por ello que las disposiciones sanitarias están dirigidas en especial al control del agua, los alimentos, las excretas y los residuales sólidos, los vectores, los riesgos biológicos laborales y el aire acondicionado, así como otras medidas de saneamiento básico. Las medidas de control que se tomen dependen de la vía de transmisión que se pretenda bloquear. Por ejemplo,
Si se pretende interrumpir la transmisión por contacto, adquiere especial interés la práctica de la higiene personal. Y por último, entre las medidas inmediatas frente a un foco de infección se encuentran las de protección al organismo susceptible. Las mismas son diversas. Posibilitan promover, proteger o incrementar la resistencia de las personas contra las enfermedades y pueden aplicarse mediante medidas generales y específicas. Las medidas generales, a través de la promoción de salud, pretenden mantener o mejorar la salud de la persona, entre las que se encuentran la educación para la salud, la alimentación adecuada, los hábitos de vida saludables, la higiene personal, la vivienda higiénica, las condiciones de trabajo satisfactorias, la prevención de la fatiga y la recreación, entre otras. Todas estas medidas fueron estudiadas por ustedes en asignaturas precedentes. Las medidas específicas van dirigidas a proteger al individuo susceptible y comprende las inmunizaciones, la quimioprofilaxis y la cuarentena. Pasaremos ahora a describir cada una de ellas. La inmunización es una de las medidas más efectivas para controlar las enfermedades transmisibles. Puede efectuarse en forma permanente con un programa de vacunación o de manera selectiva, según la exposición o posible exposición al riesgo. Por ejemplo, la vacunación antitifoidea en zonas endémicas de la enfermedad, barrios insalubres y otros lugares, cuyas características resultan propicias para la aparición de la enfermedad. En el próximo tema de esta asignatura se profundizará en los elementos fundamentales de esta medida para la protección al organismo susceptible. La quimioprofilaxis consiste en la administración de una sustancia química o antibiótica para prevenir el desarrollo de una infección o su evolución hacia la forma activa y manifiesta de la enfermedad. Como por ejemplo podemos citar a la penicilina para evitar la fiebre reumática, en el caso de la infección por estreptococo, la isoniazida para prevenir la tuberculosis en grupos de riesgo y la cloroquina contra la malaria en zonas endémicas. Y por último, la cuarentena, que es una medida de prevención especial aplicada a personas susceptibles, que por sus antecedentes epidemiológicos se encuentran en el periodo de incubación de una enfermedad transmisible. El tiempo de la cuarentena depende de la duración del periodo de incubación de la enfermedad, de qué se trate, y según el tipo de restricción de movimientos que se establezca, se clasifica en completa, modificada y de vigilancia personal o segregación. La segregación implica, por ejemplo, la separación, el cuidado y la observación especial de un grupo de personas o animales domésticos, para evitar que se propague una enfermedad transmisible, como es el caso de traslado de niños susceptibles a casa de personas inmunes, y el establecimiento de cordones sanitarios para proteger a personas del contacto con grupos infectados. Pasaremos ahora al estudio de las medidas permanentes de control frente a un foco de infección. En el control de una enfermedad transmisible en una comunidad o grupo de población, es necesario diferenciar las actividades que se realizan y su organización, con el propósito de controlar o eliminar la enfermedad. Por tanto, en este grupo se encuentran las campañas y los programas, las que abordaremos a continuación. Se denomina campaña al conjunto de acciones que se realizan de forma intensa durante un periodo limitado con un fin determinado y específico. Es decir, implica un grupo de tareas esporádicas y aisladas encaminadas por lo general a eliminar una fuente de infección, a proteger a un grupo específico de individuos susceptibles o a lograr una disminución de un vector específico. No obstante, aún con un sistema único de salud desarrollado y una sólida cobertura sanitaria, pueden ejecutarse campañas aisladas,
como las medidas antiepidémicas que se desarrollan en los controles de foco. Los programas se definen como la serie de actividades planificadas y sistemáticas que se realizan en forma permanente, de acuerdo con las etapas bien definidas de planificación, ejecución y evaluación. Pueden estar concebidos a fin de lograr la disminución del riesgo de contraer cierta enfermedad para una determinada población o a eliminarla de la comunidad. En el primer caso, tenemos los programas de control que tienen como objetivo fundamental la disminución progresiva de la morbilidad y la mortalidad, hasta llegar a un punto en que deje de considerarse un problema de salud. Ejemplo de esto son los programas contra la tuberculosis y la lepra. El segundo caso es cuando se interrumpe total y definitivamente la transmisión de una enfermedad, hasta llegar a eliminarla de la comunidad. Entonces se dice que el programa es de eliminación, como por ejemplo el paludismo, la poliomielitis y la viruela. En la actualidad existe una tendencia a establecer diferencias entre eliminación y erradicación. Se considera eliminación cuando se interrumpe definitivamente la transmisión de una enfermedad en un país, grupo de países o de un continente, mientras que la erradicación se reserva para el momento en que una afección desaparece totalmente del ámbito mundial. La viruela constituye un ejemplo de erradicación, mientras que el paludismo, el tétanos neonatal, la difteria, el sarampión, la rubiola, la parotiditis epidémica y la poliomielitis son ejemplos de eliminación en muchos países de América y el mundo. El cumplimiento de las medidas dirigidas al control de las enfermedades transmisibles por el equipo de salud que labora en la atención primaria facilita el control de las enfermedades infecciosas en el tiempo establecido y con la calidad requerida, lo que evita que aparezcan casos secundarios, con lo que se interrumpe la transmisión. A continuación, le proponemos la siguiente tarea docente. Durante la práctica docente, seleccione 2 casos diagnosticados de enfermedades transmisibles y complete el siguiente cuadro referido a la tríada ecológica. Inciso A. Proponga las medidas encaminadas al control de foco de las enfermedades seleccionadas, para lo cual usted debe basarse en las medidas dirigidas al reservorio, a la vía de transmisión y al huésped susceptible. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que las medidas inmediatas que se realizan frente a un foco de infección se apoyan en el modelo de la tríada ecológica e incluyen las que se realizan para la eliminación del reservorio, las destinadas a interrumpir la vía de transmisión y las que protegen a los organismos susceptibles. Las medidas permanentes se realizan para el control de enfermedades transmisibles en la comunidad o grupos poblacionales específicos e incluyen campañas y programas de control y erradicación. En la actividad orientadora de hoy se estudiaron los elementos básicos para la ejecución de las medidas inmediatas frente a un foco de infección y las características de las campañas y programas como medidas permanentes que se realizan en la comunidad o en grupos específicos de la población, con el fin de controlar o eliminar las enfermedades transmisibles. En la próxima actividad orientadora se tratarán contenidos relacionados con inmunidad e inmunizaciones, estas últimas como una de las formas más eficaces para la protección de personas y la población susceptible a la enfermedad infecciosa.